Buenos días o buenas tardes según la hora que estés viendo este video. Hoy vamos a hablar de un documento fundamental para el correcto y legal funcionamiento de nuestro condominio o conjunto declarado en propiedad horizontal. Estamos hablando del libro de propietarios y, como no, de residentes. Libros que a criterio de algunos expertos deben llevárselos en forma separada. Diremos que estos libros no se tratan de una simple lista de nombres, sino de un registro vital que afecta sus derechos y responsabilidades como propietarios. Comprender qué es, por qué es importante y cómo se mantiene garantizará que nuestra comunidad funcione de manera eficaz y en cumplimiento de la ley. Con estas frases comenzaremos la charla de esta tarde en Jueves de Copropiedad. Sean bienvenidos. Después del intro comenzamos. Entendiendo el libro de propietarios, una guía para propietarios de condominios. ¿Sabías que el libro de propietarios es más que solo una lista? Este documento guarda las claves para proteger tus derechos como copropietario y garantizar el buen funcionamiento del condominio. Quédate y descubre cómo te afecta directamente. El libro de propietarios es un registro oficial que contiene el nombre de cada dueño de una unidad en el condominio. No es una formalidad, es imprescindible para la transparencia y la gestión legal, asegurando que todos los propietarios estén correctamente representados y que sus derechos sean respetados. Este registro es clave para mantener un condominio organizado. Ayuda a prevenir disputas legales, facilita la toma de decisiones en asambleas y asegura el cumplimiento de las leyes locales. Sin el actualizado, el condominio podría enfrentar problemas legales o de administración en el futuro. Como dueño, estás directamente vinculado al libro de propietarios. Este documento define tus obligaciones, como el pago de cuotas, y protege tus derechos, como participar en decisiones importantes. Por eso, es crucial asegurar que la información ahí reflejada sea correcta y esté al día. Conoce tu derecho a estar informado. Consulta el libro de propietarios de tu condominio y asegura que tus datos estén actualizados. Un condominio organizado empieza por sus dueños responsables. Comparte este video con otros propietarios para que juntos promuevan la transparencia y el buen manejo legal. Infórmate y actúa hoy. Este video nos da una idea de la charla de esta tarde. Vamos a comenzar el análisis de lo que conlleva tener estos dos libros que hemos puesto para el tema de hoy. Nos vamos a guiar de unas diapositivas que hemos preparado. Pasemos allá. Como ya indicamos, hoy nuestra charla se dedica al libro de propietarios y vamos a ver los aspectos más relevantes que conlleva tener este libro tan crucial para la vida de un inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Y dentro de la introducción podríamos decir que esta charla analizará los requisitos legales y administrativos para mantener registros precisos de los propietarios y de los residentes. Haremos hincapié en la distinción fundamental entre el libro de propietarios, que se centra en la propiedad legal para votar y cumplir con la ley, y el libro de residentes, que contienen datos personales confidenciales para fines administrativos y para cumplir con las leyes de protección de datos. Cabe indicar que en muchos inmuebles estos dos libros deben tener a los mismos integrantes, ya que un propietario puede ser el inquilino del inmueble, pero también puede ser que, siendo propietario, no resida en él y lo tenga bajo cualquier formato, sea este en alquiler, comodato, anticresis o en leasing. Comencemos con nuestra charla y digamos qué es el libro de propietarios. En este caso podríamos comenzar diciendo que el libro de propietarios es el registro oficial de quién es legalmente dueño de cada propiedad dentro de un inmueble en condominio o conjunto declarado en propiedad horizontal. Es más que una simple lista de nombres, contiene información esencial
sobre cada propiedad y naturalmente sobre su real propietario. Hay que distinguir entre propietarios reales y otros ocupantes, como son los inquilinos. En el contexto de un condominio o conjunto, el propietario real, también conocido como beneficiario final, es la persona física que directa o indirectamente posee o controla una unidad privativa dentro del condominio o conjunto, como hemos dicho, y que se beneficia de los derechos y obligaciones que conlleva la propiedad de dicha unidad. En cambio, los inquilinos en un condominio o arrendatarios son personas que ocupan una unidad privativa, sea esta un departamento, una casa o un local comercial, que no es de su propiedad, y a cambio del pago de una renta al propietario puede usarlo. La relación entre propietario, que sería el arrendador, y el inquilino, que sería el arrendatario, se rige por un contrato de arrendamiento y por las leyes de inquilinato, así como por el reglamento interno del condominio. El libro de propietarios es crucial a efectos legales y administrativos, por varias razones, como las que podríamos decir a continuación. Cumplimiento legal. Mantener actualizado el libro de propietarios es un requisito legal para el administrador de la propiedad. Esta obligación se encuentra especificada en el Reglamento General en el artículo número 60, literal N, para ser específicos. Verificación de la propiedad. El libro sirve para registro oficial de quién es legalmente el dueño de cada propiedad, en un régimen de propiedad horizontal o condominio. Esto es esencial para diferenciar entre los propietarios reales y otros ocupantes como los inquilinos. Certificado de tradición. El libro de propietarios debe estar actualizado mediante el certificado de tradición, o también llamado certificado de gravamen, que es el documento oficial que acredita quién es el propietario legal de un inmueble. La información de su escritura no es suficiente para demostrar la propiedad del inmueble, podríamos acotar. Reuniones de asambleas válidas. El libro garantiza que las notificaciones para las reuniones de asamblea se envíen a los propietarios correctos en sus direcciones legalmente registradas. Esto es esencial para garantizar que las reuniones sean legalmente válidas y que las decisiones tomadas no puedan ser impugnadas debido a una notificación indebida. Transparencia y rendición de cuentas. El libro mantiene un registro claro de la propiedad, lo cual es esencial para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del condominio o conjunto. Esto garantiza que todas las acciones y decisiones estén debidamente documentadas y se puede hacer un seguimiento de las partes correctas, podríamos acotar. Otro podría ser la legitimización legal de las decisiones. Si los propietarios no son notificados correctamente de las reuniones, las decisiones tomadas en esas reuniones pueden ser impugnadas legalmente y potencialmente ser anuladas. Un libro de propietarios preciso y al día ayuda a prevenir este tipo de problemas. Otro punto que podríamos decir es sobre la protección de datos. Un libro de propietarios actualizado es importante para la aplicación de las leyes de protección de datos, se podría también acotar. Eficiencia administrativa. El libro agiliza las tareas administrativas al proporcionar información de fácil acceso sobre los propietarios, sus datos de contacto y sus propiedades. Esto permite una comunicación y gestión eficiente. Otro podría ser los servicios de terceros, pues existen empresas que se especializan en proporcionar libros de propietarios actualizados, que pueden resultar más eficientes que si los administradores intentaran hacerlo ellos mismos. Estos servicios pueden garantizar la precisión y reducir el riesgo de problemas causados por un libro desactualizado. Y por último podríamos hablar sobre otros trámites. Es necesario que todos los trámites relacionados con la propiedad, no solo para las asambleas, sino también para las actuaciones administrativas,
como la imposición de multas o el cobro de deudas, tengan un libro debidamente actualizado y con todos los datos necesarios. En resumen, el libro de propietarios es una piedra angular del cumplimiento legal, la toma de decisiones válidas y la administración eficiente en cualquier propiedad bajo un régimen de propiedad horizontal. Es más que un simple registro, es un instrumento vital para proteger los derechos y las responsabilidades de todos los propietarios de inmuebles. Podríamos dar como un resumen preliminar a nuestra charla. Pero ¿por qué es importante el libro de propietarios? Podríamos acotar algunos puntos, en este caso, el cumplimiento legal. Mantener actualizado el libro de propietarios es un requisito legal para el administrador de la propiedad, podríamos decir en este punto de cumplimiento legal. Reuniones de asamblea adecuadas. Garantiza que las notificaciones para las reuniones de asamblea se envían a los propietarios correctos en sus direcciones legalmente registradas. Toma de decisiones válidas, pues ayudan a garantizar que las decisiones tomadas en las asambleas sean legalmente sólidas y no puedan ser impugnadas debido a una notificación incorrecta al tener un libro desactualizado. Transparencia y rendición de cuentas. Al mantener un registro claro de la propiedad, lo cual es esencial para la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de nuestro inmueble, puede ser también algo importante por medio de un libro correctamente llevado de propietarios y o residentes. La protección de datos, pues un libro de propietarios actualizado es importante para la aplicación de las leyes de protección de datos, también podríamos acotar. Y otros trámites, pues son necesarios para todo trámite relacionado con la propiedad, no solo para las asambleas, sino también para las actuaciones administrativas como la imposición de multas o el cobro de deudas. En este caso, se debe saber quién es el real propietario para tomar acciones de imposición de multas y el debido cobro de estas deudas. Pasemos a ver la información clave del libro de propietarios. El libro de propietarios debe contener, entre otros, los siguientes datos. Podríamos comenzar diciendo los nombres completos de los propietarios o el nombre completo del propietario, según sea el caso. Otro que debe contener es el tipo de identificación, por ejemplo, el documento de identidad, pasaporte o otro documento que le acredite su identidad. Otro sería el número de identificación. Debe estar totalmente detallado el inmueble que posee el propietario al cual nos vamos refiriendo. La dirección exacta del inmueble también es un dato preciso y necesario. El número de registro de bienes raíces también es necesario, en este caso la matrícula inmobiliaria o el certificado de gravamen, que es el documento en donde está totalmente especificado la tenencia de un inmueble. La ciudad y estado también es necesario como datos para saber en qué sitio y en qué localidad está la propiedad. Otros datos importantes que podríamos acotar podría ser los datos de contacto. El correo electrónico del propietario, representante o delegado, así como su dirección y teléfonos de contacto y o emergencia de su residencia habitual, puede ser un dato preciso para tenerlo dentro de nuestro libro de contactos propietarios y o residentes. El estado legal. Cualquier proceso legal, gravamen o acuerdo de usufructo relacionado con la propiedad también debe ser debidamente redactado en nuestro libro de propietarios. Información de arrendamiento. Si la propiedad está bajo un contrato de arrendamiento, debe identificarse al propietario real, como también si es un banco o una empresa de arrendamiento, si fuera el caso. Otro dato que puede ser importante son los porcentajes de propiedad.
debe estar bien estipulado el porcentaje que tiene el inmueble. En el caso de que hubiera varios propietarios, también el porcentaje de propiedad de cada uno de los propietarios, si así lo hayan resuelto entre ellos, también debe estar debidamente especificado en nuestro libro. Y por último, podríamos tener la última transacción. Información sobre la última transacción o movimiento de la propiedad, como una venta o herencia, también debe estar debidamente registrada. Dentro de todos los datos que podemos tener dentro de nuestros libros de propietarios y o residentes. Otro punto principal es el administrador. En este caso, el papel que cumple el administrador. Pues nuestro administrador de propiedad es legalmente responsable de mantener y actualizar el libro de propietarios y o residentes por la ley y el reglamento, así como su profesionalismo al cumplir este encargo que ha sido dado. Podríamos decir que el administrador debe actualizar el libro al menos una vez al año o con mayor frecuencia según sea necesario cuando cambie la titularidad de la propiedad. La fuente principal de información para la actualización del libro es el certificado de tradición, o también conocido como certificado de gravamen. Este documento prueba oficialmente quién es el propietario legal del inmueble y la condición de esa tenencia. El administrador también debe recopilar información de contacto adicional de los propietarios para su comunicación eficiente. Los administradores deben incluir en el presupuesto anual el costo de actualización del libro de propietarios, en el caso de que se apruebe que sea la persona para recopilar esa información en forma directa o que los propietarios no hayan dado esa información, puede ser también, para que se determine dentro de nuestro presupuesto un valor para realizar la actualización del libro de propietarios. No es aceptable que un administrador no lleve un libro de propietarios o de residentes o se demore en actualizarlo porque no lo recibió tal vez del administrador anterior. No es justificable esta situación, pues es por mandato y debe el administrador recopilar todos estos datos para el buen funcionamiento de su trabajo al cual aceptó realizarlo. También podríamos decir que la información que sea recopilada por el administrador deberá ser archivada y custodiada por él. Incluso se deberá realizar un protocolo de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados. Dentro del análisis de nuestra charla podríamos entrar a hacer unas consideraciones importantes también para los propietarios, pues los propietarios por su lado están indirectamente obligados a proporcionar información precisa. Cada propietario está dentro de sus obligaciones proporcionar al administrador información precisa y actualizada sobre su inmueble y datos personales, incluidos los cambios de propiedad o los datos de contacto. También podría ser dentro de esta información precisa que debe dar cada uno de los propietarios. Certificado de gravamen. El certificado de gravamen, o también llamado de tradición, es el documento clave para verificar quién es el verdadero propietario de un inmueble y dentro de los datos del libro debe estar debidamente redactado. Otro que podría ser también principal y que debe darlo los propietarios es el arrendamiento. Si el inmueble se encuentra bajo contrato de arrendamiento, el verdadero propietario deberá estar identificado en el libro de propietarios. La persona que arrienda no se considera el propietario. En este caso, el propietario real deberá proporcionar todos los datos de su arrendatario o inquilino al administrador para que tenga registrado en el libro y su respectivo contrato de arrendamiento si lo hubiera. Inquilinos y o arrendatarios.
Los inquilinos o arrendatarios no se consideran propietarios y no deben ser registrados como tales en el libro de propietarios, como ya lo indicamos en el acápite anterior, pero sí debe ser considerado su participación. En este caso, la participación en asambleas. Toda persona ajena a la copropiedad, sea inquilino, arrendatario, locatario anticrético, inquilino en leasing o cualquier otra persona ajena, puede participar en asambleas si el propietario real proporciona un poder notarial. El poder notarial se lo entrega por el propietario real o, en su caso, la empresa propietaria del inmueble, en el caso de que sea un arrendamiento bajo el formato de leasing. Pues no puede una persona ajena asistir a una asamblea si es que no tiene un poder otorgado en forma personal por el propietario, bajo un poder notarial, para que lo represente con voz, pero sin voto, en casi todas las ocasiones. Varios propietarios. Si una propiedad tiene varios propietarios, todos deben estar debidamente representados en la asamblea, como lo indica el artículo número 23 del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. Si no, todos los propietarios pueden estar presentes. Los propietarios ausentes deben otorgar también su poder notarial a un representante. Esta particularidad está plenamente indicada en el video sobre el artículo mencionado, el número 23, en el cual pueden verlo ustedes para obtener una mejor explicación sobre esta regla. Les invito, y aquí está la miniatura de YouTube que ustedes pueden regirse para esta charla que fue realizada. Otro aspecto a considerarse para los propietarios es el usufructo y la nuda propiedad. Es importante distinguir entre los propietarios que tienen plena propiedad, en este caso nuda propiedad, y aquellos que tienen el derecho de uso y disfrute de un inmueble, tomado en cuenta como usufructo. El propietario, naturalmente, es quien tiene la nuda propiedad del inmueble. Terminemos de ver todas estas consideraciones para hablar algo más sobre el usufructo y la nuda propiedad. Y así podemos decir sobre los derechos de arrendamiento. Quienes arrienden un inmueble mediante contrato de arrendamiento no tienen derecho a voto ni a ser parte del consejo de administración, a menos que el propietario le dé estas facultades mediante un poder debidamente acreditado, notarialmente realizado y según lo estipule el reglamento interno del inmueble. Y por último podríamos hablar sobre los servicios de terceros. Pues como ya indicamos, existen empresas que se especializan en proporcionar libros de propietarios actualizados y legalmente notificados, que pueden ser más eficientes que si los administradores intenten hacerlo por ellos mismos. Podríamos terminar acotando. Como ya dijimos hace unos momentos atrás, hablemos algo más sobre el usufructo y la nuda propiedad. Expliquemos algo más sobre estos dos términos que se pueden utilizar. En primer caso, digamos que la nuda propiedad es un concepto legal que se refiere al derecho de una persona sobre un bien, pero sin la facultad de usarlo o disfrutarlo. En otras palabras, digamos que el nudo propietario es el dueño del bien, pero no puede utilizarlo ni obtener beneficios de él. Veamos sus características. El nudo propietario conserva el título de propiedad del bien, lo que le permite venderlo, hipotecarlo o gravarlo. El nudo propietario no tiene derecho a usar ni disfrutar del bien, ya que estos derechos corresponden a otra persona que es la llamada usufructuaria. La nuda propiedad puede ser temporal o vitalicia dependiendo de la duración del usufructo. Podríamos decir dentro de las características de la nuda propiedad. En cambio, pasemos a ver las características del usufructo. El usufructo, en cambio, es el derecho que tiene una persona, a la cual la llaman usufructuario, a usar y disfrutar de un bien
que pertenece a otra persona, nudo propietario. El usufructo puede ser temporal o vitalicio y puede ser sobre bienes muebles o inmuebles. A continuación, podemos aquí detallar una tablita en donde habla sobre la nuda propiedad y sobre el usufructo. Y podríamos decir que la nuda propiedad tiene el derecho a la propiedad del bien, pero no puede usarlo ni disfrutar de este bien. Puede venderlo, hipotecarlo o gravarlo dentro de sus propiedades. En cambio, el usufructo podríamos decir que tiene derecho a usar y disfrutar del bien, pero no es dueño de este bien, pero puede usarlo y disfrutarlo. Y por último, pues no puede venderlo, ni hipotecarlo, ni gravarlo. Para aclarar un poco sobre estos dos términos de usufructo y nuda propiedad que no son tan bien conocidos. Para acotar, podríamos dar un ejemplo sobre estos dos términos. En este caso podríamos decir que una persona, para nuestro ejemplo, un padre de familia, ¿sí?, que sería el nudo propietario, dona a su hijo, que sería el usufructuario, el usufructo de una casa. El padre sigue siendo dueño de la casa como nudo propietario, pero el hijo puede vivir en ella y disfrutarla bajo el término de usufructuario. En resumen, podríamos decir que la nuda propiedad es el derecho a la propiedad de un bien, pero sin la facultad de usarlo o disfrutarlo. Este derecho se complementa con el usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar de un bien que pertenece a otra persona. Podríamos terminar acotando para que quede claro sobre este tema. Pasemos a ver las consecuencias de un libro de propietarios desactualizado o peor, de no tenerlo. Y entre las consecuencias podemos tener asambleas no válidas. Las decisiones tomadas en asambleas que no se notificaron adecuadamente a todos los propietarios por no tener un libro actualizado o no tenerlo, pueden ser impugnadas y anuladas bajo estos términos. Otra consecuencia podría ser problemas legales. Esto puede dar lugar a desafíos legales que son costosos y consumen mucho tiempo del administrador, al no tener, como se indica, un libro de propietarios desactualizado o por último no tenerlo. Y por último podríamos decir problemas operativos. Al no tener un libro de propietarios actualizado o no tenerlo, puede ocasionar retrasos, errores e ineficiencias en la gestión del administrador de nuestro inmueble. Podríamos terminar acotando. Hasta aquí la primera parte de nuestra charla sobre los libros de propietarios y o residentes. Hemos dado una vista general a los fundamentos que se tienen para estos libros, las consecuencias y, en este caso, la injerencia directa al administrador. Pues, como ustedes ven, el reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal define claramente sobre las obligaciones que tiene el administrador. Para continuar, podríamos leer exactamente qué dice el artículo número 23 en su literal N. Para el administrador, el Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal define dentro del artículo número 60, que habla sobre las atribuciones y deberes del administrador, dice textualmente: son atribuciones y deberes de la persona que ejerza la administración. Entre sus varios artículos y literales, habla sobre el literal N, lo cual textualmente dice: llevar un libro de registro de copropietarios, arrendatarios, acreedores anticréticos y usuarios del inmueble de vivienda o local comercial, según sea el caso, con identificación de sus respectivas cuotas de derecho, bienes exclusivos y demás datos. Una vez que hemos leído la parte textual del Reglamento General del artículo número 60 de las atribuciones y
obligaciones que tiene el administrador y más concretamente el literal N, podemos acotar de que el administrador está plenamente obligado a llevar este libro. Su ausencia o su desactualización puede conllevar a muchas cosas que prácticamente harían que su administración sea deficiente. Para continuar con la segunda parte, vamos a pasar a ver un video introductorio a la segunda parte que hemos preparado. Vamos allá. Propietarios y residentes se analizan los requisitos legales y administrativos para mantener registros precisos de los propietarios y residentes de las propiedades en regímenes de propiedad horizontal. Debemos hacer hincapié en la distinción fundamental entre el libro de propietarios, que se centra en la propiedad legal para votar y cumplir con la ley, y el libro de residentes, que contiene datos personales confidenciales para fines administrativos y para cumplir con las leyes de protección de datos. El texto destaca la importancia de estos registros para la precisión de las convocatorias de asambleas, la declaración de impuestos y otras obligaciones, si aplicara y la gestión general de la propiedad. Se recomienda la posibilidad de la subcontratación de la creación y el mantenimiento de estos registros a empresas especializadas debido a la complejidad que implica y las posibles repercusiones legales de los errores. El análisis también aborda los matices de la propiedad en diversas situaciones, como la propiedad compartida, los arrendamientos y los usufructos. Hablemos sobre los puntos clave de esta charla. Los puntos clave de esta charla incluyen la importancia de mantener libros separados para propietarios y residentes. El texto enfatiza que no todos los propietarios son residentes y estos dos grupos tienen diferentes implicaciones legales y administrativas dentro de una propiedad horizontal. Función del libro de propietarios. Sirve como herramienta para identificar a los propietarios de unidades privadas dentro de una propiedad horizontal, determinando quiénes tienen derecho a voto y otorgar mandatos. Este libro es la primera obligación de un administrador, como representante legal. Función del libro de residentes. Este libro recopila información necesaria sobre las personas que viven dentro de la propiedad, a diferencia del libro de propietarios que se centra en los aspectos legales. Base legal de ambos libros. Ambos libros tienen un fundamento legal arraigado en la Ley de Propiedad Horizontal y su reglamento, que regulan la propiedad horizontal en general y otras obligaciones tributarias exigidas. Base legal del libro de propietarios. Según el reglamento general, el administrador es responsable de llevar un libro de propietarios y residentes. La ley exige que las notificaciones de las reuniones se envíen a los propietarios, no solo a los residentes. Base jurídica para la identificación de los propietarios. El propietario se define como la persona que ostenta el título de propiedad, tal como consta en el certificado de tradición o certificado de gravamen. Una persona con escritura pública no tiene la condición de propietario hasta que se inscriba el acto de compraventa en el registro de la propiedad. Base jurídica de las asambleas. La ley estipula que la propiedad horizontal está formada por los propietarios de bienes privados y no de los inquilinos del inmueble. Base legal para reportar beneficiarios. La propiedad horizontal está obligada a cumplir con el registro de los propietarios y residentes del inmueble. Los propietarios que tengan su porcentaje de participación en los coeficientes o votaciones deberán ser informados. Este informe deberá presentarse trimestralmente. El concepto de propiedad compartida, pro indiviso. Cuando una propiedad tiene varios propietarios, estos deben designar a una persona para que los represente en la asamblea. El voto no puede fraccionarse ni dividirse entre varios propietarios de un mismo inmueble. Derechos de propietarios y residentes. Tanto los propietarios como los residentes pueden solicitar información, pero los propietarios tienen derechos más amplios, como el acceso a los estados financieros y las actas de asambleas. Protección de datos. Ambos libros contienen información sensible y deben cumplir con la Ley de Protección de Datos. Los datos sensibles deben restringirse. Usufructo. Una persona puede tener el usufructo de un inmueble, que es el derecho a usar y disfrutar del mismo, pero no ser propietario del mismo. En este caso deberá ser convocada a las asambleas la persona que tenga el derecho de propiedad. Arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, la entidad financiera es propietaria del inmueble. El administrador debe convocar a la entidad financiera a asambleas. El contrato de arrendamiento puede otorgar al arrendatario el derecho de representar al propietario del inmueble en la asamblea, pero no en el consejo de administración. Si el contrato de arrendamiento no otorga al inquilino el derecho de representar al propietario en la asamblea, el inquilino debe obtener un poder notarial del banco.
Importancia de datos precisos. Es vital que los administradores sepan quiénes son los propietarios reales de las propiedades para evitar problemas en las asambleas y problemas legales. Existen empresas que prestan servicios para estudiar los certificados de tradición y facilitar estos datos. Información del libro de propietarios. La información mínima debe incluir nombre del propietario, tipo de identificación, número de identificación, dirección del inmueble, número de registro inmobiliario y observaciones. Información en el libro de residentes. Debe incluir el nombre del residente, la actividad que realiza, números de contacto, correo electrónico, personas que viven en el inmueble, si tiene mascotas, el tipo de vehículo que utiliza y datos de contacto de emergencia. Este libro contiene información sensible que debe tener un tratamiento especial de acuerdo con la ley y su reglamento. Recopilación y copia de seguridad de datos. Los datos se pueden almacenar física o digitalmente, pero es necesario realizar una copia de seguridad de ellos para evitar la pérdida de datos. Se debe crear una política de protección de datos que establezca quién tiene acceso, quién protege los datos, dónde se almacenan, qué niveles de seguridad existen. El uso de servicios de terceros. Existen empresas que pueden ser contratadas para realizar el estudio de los certificados de tradición para la creación del libro de propietarios. Cuando se contraten estos servicios se deberá firmar un acuerdo de confidencialidad con la empresa contratada. Responsabilidades del administrador. El administrador es responsable de toda la información que maneja la propiedad horizontal y de las omisiones y extralimitaciones que puedan ocurrir durante la gestión. El administrador no debe confiar la recogida de datos a los guardias de seguridad, ya que estos no son responsables del proceso, y podrían vulnerar la política de protección de datos. El administrador también debe estar a cargo de los datos y tener la autoridad para verificar toda la documentación legal de la propiedad. Estos puntos clave resaltan la necesidad de que los administradores mantengan registros actualizados de los propietarios y residentes y cómo gestionar los datos y procedimientos dentro de las propiedades horizontales. Habeas Data. Al recopilar datos para los libros de propietarios y residentes, se deben considerar varios aspectos del Habeas Data. Estas consideraciones son especialmente relevantes para el libro de residentes porque contiene información más sensible que el libro de propietarios. A continuación, se presentan algunos puntos clave a tener en cuenta. Marco legal. La recolección y manejo de datos debe cumplir con la Ley 1581, que aborda la protección de datos personales. Sensibilidad de los datos. El libro de residentes contiene datos sensibles que requieren un tratamiento especial. El libro de propietarios contiene información pública que no requiere un tratamiento especial. Tipos de información. El tipo de datos recopilados variará entre los dos libros. El libro de propietarios deberá contener nombre del propietario, tipo de identificación, número de identificación, dirección del inmueble, número de registro de la propiedad inmobiliaria, observaciones, como cualquier asunto legal como gravámenes, ejecuciones hipotecarias o si la propiedad es parte de un fideicomiso o está en proceso de ser transferida debido a una herencia. El libro de residentes puede incluir nombre del residente, actividad que realiza el residente, números de contacto, teléfono, celular, correo electrónico, nombres de las personas que viven en la propiedad, información sobre las mascotas, incluido el tipo y número de mascotas. Si el animal se considera un animal de cuidados especiales, esto debe indicarse. Información del vehículo, coche, moto, matrícula, información de contacto de emergencia, información de salud, otra información específica relacionada con las necesidades de los residentes. Procedimientos de recopilación de datos. El administrador debe definir un proceso claro para recopilar datos, establecer quién es responsable de la recopilación y cómo debe realizarse. Se recomienda que la recopilación de datos no se delegue a los guardias de seguridad. Autorización. Para la recogida de datos para el libro de residentes se deberá obtener la autorización de los residentes. Acuerdos de confidencialidad. Cuando se contratan empresas de terceros para ayudar con la recopilación de datos, debe existir un acuerdo de confidencialidad para garantizar que la información se utilice exclusivamente para el propósito previsto. Seguridad de los datos. Una política de protección de datos debe establecer cómo se controlarán los datos, quién tiene acceso a ellos, quién está a cargo de su custodia, dónde se almacenarán y qué niveles de seguridad se implementarán. Almacenamiento de datos. Los datos se pueden almacenar de forma física o digital. Sin embargo, es fundamental contar con un plan de respaldo para evitar la pérdida de datos. Acceso a los datos. El acceso a información confidencial debe estar restringido. No todos los miembros de la administración o del consejo tienen derecho a acceder a información sensible.
Implementación de políticas. Las políticas de datos deben adaptarse a las necesidades específicas de la propiedad y no deben copiarse de otras propiedades. Responsable del tratamiento. El administrador es el principal responsable del correcto tratamiento de los datos. Deben garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos. Al abordar estos puntos, los administradores pueden garantizar que la recopilación y gestión de datos para los libros de propietarios y residentes de propiedades cumplan con las regulaciones de Habeas Data. Esto ayudará a mantener la privacidad, evitar problemas legales y garantizar el manejo seguro de información confidencial. Una vez que hemos visto este video un poquito largo, el cual analiza y da una charla general de todo lo que hasta aquí hemos dicho y involucra a los libros de propietarios, de residentes y todos sus aspectos que deben tomarse en cuenta. Vamos a pasar a hacer un análisis de este video y de todo lo que dice en él sobre los puntos claves. Asimismo, nos vamos a basar en unas diapositivas en las cuales podemos continuar nuestra charla. Vamos allá. Para continuar nuestra charla, vamos a ver los puntos claves que están detallados en el video que acabamos de ver. Comenzaremos con la importancia de mantener libros separados para propietarios y residentes. El texto enfatiza que no todos los propietarios son residentes. En estos dos grupos tienen diferentes aplicaciones legales y administrativas dentro de una propiedad horizontal. La función del libro de propietarios sirve como herramienta para identificar a los propietarios de unidades privadas dentro de una propiedad horizontal, determinando quiénes tienen derecho a voz y voto y otorgar mandatos. Este libro es la primera obligación de un administrador como representante legal. Función del libro de los residentes. En cambio, este libro recopila información necesaria sobre personas que viven dentro de la propiedad, a diferencia del libro de propietarios que se centra en los aspectos más de tipo legal. La base legal de estos dos tipos de libros, podríamos decir que ambos libros tienen un fundamento legal arraigado en la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento General, más concretamente en el artículo 60, literal N, como ya lo habíamos descrito, que regula la propiedad horizontal en general. Además, otras implicaciones de otras instancias. Podemos hablar sobre la base legal del libro de propietarios. Como ya lo dijimos, el artículo 60, literal N, habla sobre la disposición al administrador, diciendo que es el responsable directo de llevar un libro de propietarios y o residentes. La ley y el reglamento exige que las notificaciones de las reuniones se envíen directamente a los propietarios legalmente registrados. Podemos hablar sobre la base jurídica. La base jurídica para la identificación de los propietarios se define como la persona que ostenta el título de propiedad, tal como consta en el certificado de tradición o también llamado de gravamen. Una persona con escritura pública no tiene la condición de propietario hasta que no la inscriba en acto de compra-venta en el registro de propiedad respectivo, podríamos acotar. La base jurídica de las asambleas. La ley estipula que las asambleas en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio están formadas por los propietarios de los bienes privados y no por personas ajenas. También habla el video sobre el concepto de la propiedad compartida o proindiviso. Cuando una propiedad tiene varios propietarios, según lo estipula el Reglamento General y más concretamente en el artículo número 23 de la obligación de nombrar un mandatario, estos deben designar a una persona para que los represente. El voto no puede fraccionarse ni dividirse entre varios propietarios de un inmueble, es como regla general y aplicable.
Podríamos hablar también de los derechos de los propietarios y residentes. Tanto los propietarios como los residentes pueden solicitar información, pero los propietarios son los que tienen derecho a información totalmente amplia, como por ejemplo los estados financieros y las actas de asamblea. También habla sobre la protección de datos. Ambos libros contienen información sensible y deben cumplir con la ley de protección de datos vigentes. Los datos sensibles deben restringirse según esta ley. También habla sobre el usufructo. Una persona puede tener el usufructo de un inmueble, que es el derecho a usar y disfrutar del mismo, pero no ser propietaria del mismo. En este caso, deberá ser convocada a la asamblea la persona que tenga el derecho de propiedad. Arrendamiento de empresas. También el video habla sobre un contrato de arrendamiento bajo el formato de leasing. La entidad financiera es propietaria del inmueble. El administrador debe convocar a la entidad financiera a las asambleas. El contrato de arrendamiento también puede otorgar al arrendatario el derecho de ser representada en una asamblea, pero no en el consejo de administración. Si el contrato de arrendamiento no otorga al inquilino el derecho de representarlo en asamblea, el inquilino debe obtener un poder notarial que sea elaborado por el banco. La importancia de datos precisos. Es vital que el administrador sepa quiénes son los propietarios reales de los inmuebles para evitar problemas en las asambleas y problemas legales. Existen empresas que prestan servicios para estudiar los certificados de tradición y facilitar estos datos al administrador de forma precisa y para que no se conlleve a datos erróneos o invitaciones a asambleas erradas. También podríamos decir que la información del libro de propietarios. La información mínima que debe incluir un libro de propietarios, podríamos decir que es el nombre del propietario, el tipo de identificación, número de identificación, dirección del inmueble, número de registro inmobiliario y otras cosas más que pueden ser constantes. En cambio, la información que debe llevar el libro de residentes puede ser el nombre del residente, la actividad que realiza, número de contacto, correo electrónico, personas que viven en el inmueble, si tienen o no mascotas, el tipo de vehículo que utiliza con sus características y número de placa y datos de contacto de emergencia. Este libro contiene información más sensible, como ustedes ven, que debe tener un tratamiento especial de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. Recopilación y copia de seguridad, también habla el video. Y podríamos decir que los datos pueden almacenarse física o digitalmente, pero es necesario realizar una copia de seguridad de ellos para evitar alguna pérdida sensible de estos datos. Se debe crear una política de protección de datos que establezca quién tiene el acceso, quién protege estos datos y dónde se almacenan y, a su vez, qué niveles de seguridad existen. Otro aspecto clave que habla el video es el uso de servicios de terceros. Como ya indicamos, existen empresas que pueden ser contratadas para realizar el estudio de los certificados de tradición para la creación de libros de copropietarios. Cuando se contraten estos servicios, debemos tener en cuenta firmar un acuerdo de confidencialidad con esta empresa contratada. Podríamos decir también la responsabilidad del administrador. El administrador es responsable de toda la información que maneja la propiedad horizontal y de las omisiones y extralimitaciones que puedan ocurrir durante esta gestión. El administrador no debe confiar la recogida de estos datos a los guardias de seguridad, conserjes u otros trabajadores, ya que estos trabajadores no son responsables del proceso que podrían
también vulnerar la política de protección de datos. El administrador también debe estar a cargo de los datos y tener la autoridad para verificar toda la documentación legal de la propiedad. Estos puntos claves resaltan la necesidad de que los administradores mantengan registros actualizados de los propietarios y residentes y cómo gestionar los datos y procedimientos a llevar dentro de la propiedad bajo el régimen de propiedad horizontal o condominio. Una vez que hemos dado los puntos claves, el video también habla sobre el habeas data o la recopilación de datos. En este caso, al recopilarse datos para los libros de propietarios y o residentes, se deben considerar varios aspectos del habeas data. Estas consideraciones son especialmente relevantes para el libro de residentes, porque contiene información más sensible que el libro de propietarios. A continuación, presentemos algunos puntos claves a tener en cuenta. En primer caso, el marco legal. La recolección y manejo de datos debe cumplir con la Ley Orgánica de Datos Personales, que en Ecuador está vigente desde el 26 de mayo del 2021, promulgada por el presidente Lenín Moreno, que aborda la protección de datos personales. Otra puede ser la sensibilidad de los datos. El libro de residentes contiene datos sensibles, como ya lo indicamos, que requieren un tratamiento especial. El libro de propietarios contiene información pública que no requiere un tratamiento tan especial como el libro de residentes. Procedimientos para la recopilación de datos. El tipo de datos recopilados variará entre los dos tipos de libros que hemos hablado. En este caso, para el de propietarios, deberá contener nombre del propietario, tipo de identificación, número de identificación, dirección del inmueble, número de registro de la propiedad inmobiliaria y observaciones. Como cualquier asunto legal como gravámenes, ejecuciones hipotecarias o si la propiedad es parte de un fideicomiso o está en proceso de ser transferida debido a una herencia, también pueden ser los datos a recopilarse para el libro de propietarios. Hablemos dentro del habeas data de la autorización. Para la recogida de datos para este libro de residentes se deberá tener y obtener la autorización de los debidos residentes. Acuerdos de confidencialidad. Cuando se contraten empresas de terceros para ayudar con la recopilación de datos, también se debe exigir un acuerdo de confidencialidad para garantizar que la información se utilice exclusivamente para el propósito previsto. La seguridad de datos. Una política de protección de datos debe establecer cómo se controlarán los datos, quiénes tendrán acceso a ellos y quién está a cargo de su custodia. También se debe realizar dónde se almacenarán y qué niveles de seguridad se deberán implementar, también serán dentro de esta seguridad de datos. Hablemos algo sobre el almacenamiento de datos. Los datos se pueden almacenar de forma física o digital, como ya lo indicamos. Sin embargo, es fundamental contar con un plan de respaldo para evitar posibles pérdidas de estos datos. Como ustedes saben, muchas veces nuestros laptops, nuestras computadoras pueden tener alguna eventualidad, algún accidente y borrarse los datos que tienen almacenados. Por lo tanto, se debe contar con un sistema de almacenamiento de datos y, en este caso, respaldos respectivos sobre los mismos. El acceso a los datos, pues el acceso de información confidencial debe estar restringido no solo a los miembros de la administración o del consejo, pues hay que determinar quién tiene acceso a este tipo de información, por ser de tipo sensible. Por lo tanto, habría que implementar políticas. Las políticas de datos deben adaptarse a las necesidades específicas de la propiedad y no deben copiarse de otras propiedades.
responsable de tratamiento, pues el administrador es el principal responsable del correcto tratamiento de estos datos. Debe garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos, como ya lo hemos indicado. Al abordar estos puntos, los administradores pueden garantizar que la recopilación y gestión de estos datos para los libros de propietarios y o residentes de nuestras propiedades o inmuebles cumplan con las regulaciones del habeas data. Esto ayudará a mantener la privacidad, evitar problemas legales y garantizar el manejo seguro de la información recopilada. Como ya dijimos, podríamos determinar qué contiene el libro de propietarios. Y hemos dispuesto que un libro de propietarios debe tener nombre del propietario, tipo de identificación, número de identificación, la dirección del inmueble y el número de registro de la propiedad inmobiliaria. Sobre esto, en la tercera parte de esta charla, vamos a hacer un análisis de unos ejemplos de libros tanto de propietarios como de residentes. Pero pasemos a ver, a grosso modo, qué debe tener el libro de residentes. En este caso, el nombre del residente, la actividad que realiza el residente, número de contacto, el correo electrónico, nombre de las personas que habitan con él, la información sobre si tiene o no mascotas, la información si tiene o no vehículo y qué tipo de vehículo tiene. En este caso, un carro, una moto, un scooter, una bicicleta también podría ser. También se debe tener el contacto de emergencia, la información de salud de los residentes. En este caso, si alguna persona tiene alguna actividad de no tener movilidad completa o movilidad reducida que se habla. Y tal vez también se tiene que tener algún otro tipo de información específica sobre el residente. El libro de propietarios es un instrumento vital para el buen funcionamiento de nuestro condominio. Podríamos comenzar con nuestra conclusión sobre el tema de hoy. Su cooperación para mantener el libro actualizado y preciso ayudará a garantizar que la comunidad esté bien administrada y que sus derechos como propietarios estén legalmente protegidos. La recomendación a los propietarios sería que si tiene alguna pregunta o su información ha cambiado, debe comunicarse en la forma más antes posible con el administrador para hacer la debida actualización de sus datos en el libro correspondiente de propietarios y o residentes. Podríamos terminar con la conclusión. Una vez que hemos tomado en cuenta todos los puntos clave del video y de nuestra charla en general, como ya indiqué, para terminar esta charla, pasemos a ver unos formatos para libros tanto de residentes como de propietarios. Pasemos allá a compartir pantalla. Comenzaremos con estos ejemplos que he preparado sobre formatos. Y en principio podríamos analizar lo que podemos sacar del certificado de dominio o también conocido como de gravamen. Y en este caso tenemos en pantalla lo que podemos obtener. Bueno, comenzamos con el conjunto. ¿Qué nombre tiene? Para seguir con el ejemplo de la semana pasada, el conjunto residencial P. La dirección, ¿dónde está nuestro conjunto? En este caso, para el ejemplo, Avenida CI, la calle 3, en la parroquia Tonsupa, Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, en el país Ecuador. La lotización, si tuvieran algún nombre para este ejemplo, si lo tiene, la lotización Huertos Familiares. El lote, el número 97, localizado en la manzana 16 de la zona A. También debemos tener en cuenta los linderos. En este caso, al norte, 60 metros con la avenida C. Al sur, igualmente 60 metros, el lote número 98, propiedad de, en este caso, hemos puesto no conocido, pero en nuestro ejemplo y para la vida real, pues debemos poner
el real propietario vecino, en este caso de la propiedad adyacente. Hacia el este 30 metros la calle 3 y hacia el oeste con 30 metros igual el lote número 96, igualmente de otro propietario. El área total que tiene el terreno, en este caso 1800 metros cuadrados, el propietario anterior, para el ejemplo ficticio, Fernández Georgescu Lelia Mantalina, también del certificado podremos sacar cuándo fue inscrito, en este caso el 27 de octubre del 95, en el tomo número 48 y folio inicial 1. El número de inscripción fue el número 630 y el número de repertorio el 1190. La notaría fue la primera del Cantón Esmeraldas. El propietario promotor fue IMCO Compañía Limitada y el gerente, pues podríamos poner el nombre. Como ustedes ven, en este formato, en este ejemplo que pongo, podemos sacar todos estos datos del certificado de dominio o de gravamen, en este caso del terreno. Asimismo puede ser de los propietarios. Aquí tenemos un ejemplo, en cambio, de un libro de propietario. Como ya hemos indicado en la charla, debe tener totalmente determinado el departamento, casa o local. Para nuestro ejemplo, son departamentos que están designados con el número A11, A12, A13 y así hasta el A52, en este caso del bloque A. El propietario, hemos puesto nombres ficticios, cada uno cuál es el propietario. La condición, pues, es ser propietario. El número de matrícula, que lo sacaremos de cada uno de los certificados de gravamen, en este caso deberá ser solicitado al propietario o la asamblea podría determinar y autorizar al administrador que él saque del registro de la propiedad cada uno de los certificados de cada una de las, en este caso, departamentos, si es que el propietario no facilita estos datos. Otro aspecto importante es qué tipo de identificación se tiene. En este caso puede ser cédula de identidad, puede ser el pasaporte o alguna otra identificación. El número de identificación, en este caso si es la cédula, el número de la identificación correspondiente. Otro aspecto podría ser si es residente o no. En este caso, para nuestro ejemplo, hemos puesto que el propietario es residente. Otros son de calidad que no residen en el conjunto. Para los que son residentes, en cambio, el inmueble ya está determinado, pues en nuestros datos iniciales ya tenemos todos esos datos, por lo tanto ya no es preciso colocar los demás datos. Sí es preciso para el cambio, para el que no es residente. En este caso, para nuestro ejemplo, el departamento A21, está el propietario previsto, el señor Carlos Pontón, se tiene la cédula de identidad, se dice que no es residente, es de tipo exterior y en este caso debemos tener los datos en donde tiene su residencia. Para este caso es en la provincia Pichincha, en el cantón Quito, y en observaciones colocamos que es un arrendatario. Asimismo, dentro de esto podríamos tener que es arrendatario, usufructuario, anticrético, incomodato o bajo el arrendamiento de tipo licio. O por último, en este caso, desocupado cuando son departamentos que están dedicados para utilizarlos como tipo vacacional. Dentro de esto, como ustedes ven, son datos netamente sacados también del certificado de gravamen. Tenemos que acotar que el certificado de gravamen es un documento público, no tiene restricciones, puede tomarse y se lo puede sacar en el registro de la propiedad. En cambio, si pasamos al libro de residentes, aquí sí tenemos información que es de tipo delicada. En este caso, igualmente el departamento, casa o local comercial tendrá que estar debidamente redactado. El propietario, si es residente o no, también debe estar con sus nombres.
La condición, como ya hemos dicho, puede ser propietario, arrendatario, usufructuario, anticrético, en comodato o en leasing, o en nuestro caso para los departamentos de alquiler puede estar desocupado. La ocupación, podríamos pasar a ver que debe estar detallado si es que es un arrendatario, si trabaja en la zona, o es una persona jubilada, un profesional, o es alquiler temporal. Como ya se indicó, también se debe detallar el número de contacto. En este caso, el número de un celular, si es del propietario, o en este caso también puede ser del arrendatario. Otro dato que se debe tener es el correo electrónico. En este caso he puesto el mío como ejemplo general. Otro dato es el número de personas que viven en el inmueble. Para el ejemplo he puesto, por ejemplo, 3TE. Aquí en esta partecita tenemos detallado la simbología. En este caso son 3 personas que son de la tercera edad. En el siguiente son 2 personas, son mayores de edad. En este ejemplo, en cambio, tenemos que son 4 mayores de edad y un niño. Y en este ejemplo podríamos tener que son 2 personas de la tercera edad, un mayor de edad y un niño. Todos estos datos tenemos que tener debidamente redactados y debidamente registrados. También en el ejemplo tenemos si tienen o no mascotas. En este caso, sí, una mascota. O puede ser si tienen, pero son 2 mascotas. O en su caso, no tienen mascotas. Asimismo, podríamos detallar la información sobre los vehículos. Si no tiene carro o tiene carro, si tiene un scooter, una bicicleta o una moto. O si no tiene nada, pues debemos detallar que no tiene nada, ¿no? A su vez también si tiene un carro, por ejemplo, la marca, la placa, igual de una moto. En el caso de que no tener o ser un scooter o bicicleta, pues dejamos vacío esos casilleros. También debemos redactar una información sobre salud relevante. En este caso, para el ejemplo, he puesto que en el departamento tienen una persona de movilidad reducida que utiliza una silla de ruedas, que en este caso es un integrante. En observaciones hemos puesto que la movilidad es del 60% reducida. Otra puede ser también que usa andador manual, otra que es de la tercera edad, y en este caso, para este ejemplo, la pareja es de tercera edad que son jubilados. En observaciones también hay cómo colocar, en este caso, movilidad reducida al 60%, que es de una etnia morena o tal vez de religión testigo de Jehová. Como ustedes ven, es información totalmente personal. Por lo tanto, como ya se indicó, el libro de residentes tiene que estar bajo el régimen de protección de datos. Porque, como ustedes ven, los datos que se almacenan en este resumen, pues son de calidad personal. Como ustedes ven en estos ejemplos que hemos presentado, vamos a cabalidad lo que debe tener. Igual, como ya indicamos en la charla, el libro de residentes es de calidad reservada y pues debe tener su debido tratamiento de datos personales. Un poco el libro de propietarios, no, como he dicho, digamos que es de forma reducida el tratamiento de datos, pues se tiene los datos de la propiedad y que son de libre accesibilidad, pues son datos públicos que se los puede acceder en el registro de la propiedad. En este caso, el administrador puede solicitar este certificado de gravamen y en donde vendrán todos los datos del propietario. Caso contrario, en cambio, del libro de residentes, que ese sí, se debe recopilar todos estos datos como los vimos en el ejemplo, pero su tratamiento debe ser delicado, debe ser personal. En este caso, el administrador es el directamente responsable y custodio de estos datos
y tiene que tener el debido tratamiento según está estipulado en la Ley Orgánica de Tratamientos de Datos, vigente en nuestro país, como ya lo indicamos, y que el administrador tiene esa responsabilidad. Por hoy no me quiero ir más allá, pues ya nos hemos pasado del tiempo que hemos estipulado para este tipo de datos. Aspiro que todos estos datos que hemos dado en esta charla, tanto en los videos como en las diapositivas que hemos preparado y el análisis que he realizado, que es de tipo personal, que es de tipo recopilatorio, pues sean de su agrado, sean de su interés. Nada más por hoy. Vamos a continuar con cierto tipo de charlas. Creo que hasta hoy hablamos sobre libros y bitácoras. La próxima semana vamos a ver qué tema importante podemos detallar. Lo que sí quiero aclararles es que todas estas charlas, todos los mantenimientos, bitácoras y libros que hemos preparado hasta aquí, ha sido con una finalidad: el llegar a elaborar el presupuesto. Cada uno de estos son de particular importancia y nos van a dar el lineamiento para preparar el presupuesto anual de nuestro inmueble. Esto lo veremos en charlas posteriores. Vamos a ver qué necesitamos, porque todavía no son todos los datos. Vamos a ver qué necesitamos y según eso vamos a seguir realizando nuestras charlas. Aspiramos y espero contar con su participación, su interés para seguir. Termino con la frase que ya hemos venido dándolas en todas las charlas. Necesitamos su apoyo. No, este canal no es de lucro, pero sí necesitamos que nos apoyen con la manito arriba, compartiendo estos videos con otras personas, con otros vecinos, que nos ayudan para que la plataforma YouTube también nos ayude en la publicidad y en que llegue a más personas que estén bajo el régimen de propiedad horizontal. No hay más. El agradecimiento a ustedes que han estado presentes y los esperamos la próxima semana. Gracias por su participación y su interés. Muchas gracias. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.